Sanciones. Este llamado a declarar el impuestos para las personas físicas o jurídicas que realicen actividades o negocios lucrativos, así como a los profesionales que brinden sus servicios de forma liberal. Y para hablar de este tema ya nos acompaña aquí en la mesa Luis Javier Porras, vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Buenos días, don Luis. Bueno, para que nos cuente cómo es este proceso y si normalmente ustedes como contadores año con año notan que la gente cumple a tiempo o son muchos los que se atrasan y se exponen a multas. Buenos días. Buenos días. Sí, normalmente no es común encontrar atrasos en la presentación y en el pago de los impuestos. Sin embargo, obviamente hay contribuyentes que por un tema de flujo de caja probablemente presenten la declaración y el tema del pago lo dejen para después, obviamente conociendo ya de antemano de que deben pagar los intereses que correspondan. Ahora, decía la nota pues que se exponen a sanciones en el caso de tardar en esta declaración. ¿Cuáles son esas sanciones y bueno, cómo evitarlas? Ok, el atraso en la presentación de la declaración de impuestos sobre la renta conlleva una multa de medio salario base, que es aproximadamente 200,000 colones, y además, obviamente, los intereses de ley que corresponden, que andan alrededor del 1% mensual por el atraso en el pago. Don Luis, ¿cómo se calcula esta situación? ¿Cómo sé yo si tengo una empresa, si tengo que pagar o no? ¿Y cuál es el cálculo más o menos que debería estar haciendo la fórmula? Sí, sí, es muy simple, es tomar todos los ingresos que se hayan obtenido durante el periodo fiscal que abarca de octubre de 2016 a septiembre de 2017 y restarle todos los gastos asociados a dichos ingresos. Y cuando digo asociados a dichos ingresos es todos los gastos que se relacionen con el negocio o la actividad que estás desarrollando. Es decir, por ejemplo, un profesional liberal debería registrar como gastos todos aquellos que estén relacionados con la actividad que realice y, por ejemplo, no puede meter los gastos del supermercado, de las compras que realice o de los viajes que haga con la familia porque no se relacionan con la actividad que ellos desarrollan. Y eso sí es muy común verlo, ¿verdad? Lo que hace uno como contador es decirle al cliente que ese tipo de gastos no corresponden, ¿verdad?, conforme la ley, y eventualmente el contribuyente debería no aplicarlos, y sin embargo en muchos casos lo hacen, y eso es lo que hace que al final de la línea la ganancia se disminuya y por ende el impuesto que se paga es menor. Entonces, al final de la línea, la ganancia sobre la cual se tributa, se le aplica la tarifa de impuesto que corresponde, que en las empresas puede ser del 10, del 20, del 30%, y en las personas físicas puede ser desde el 10 hasta el 25%. Don Luis, ahora, ¿cuál es, por decirlo así, la estadística porcentual de pago de este impuesto y qué tipo de afectación tiene al país en caso de no recaudar el dinero necesario? ¿Existe una afectación país? Sí, vamos a ver, en la primera pregunta tuya, no tengo el dato de qué porcentaje ¿No cumple o no? no cumple con la obligación. Sin embargo, sí existe un estudio de la Contraloría General de la República en donde se realizó digamos que un barrido de los diferentes contribuyentes, personas físicas, y su contribución a las cargas, y se determinó que sí, buena parte de ellos, más del 50%, estaban tributando a nivel de cero impuestos, ¿verdad?, que es bastante preocupante. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que no pagan impuestos. Las personas físicas, la mitad de ellas no pagan impuestos. Okay. Y se supone, obviamente, que si realizas alguna actividad lucrativa deberías pagar algún tipo de impuesto porque de lo contrario ni siquiera podrías sobrevivir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la Contraloría le dio un jalón de orejas al Ministerio de Hacienda para que se pusiera una serie de controles para que esto no siga sucediendo, y a partir de ahí es que hemos venido recibiendo una serie de comunicaciones de parte de la Administración Tributaria en el sentido de que los contribuyentes, sobre todo las personas físicas con actividades lucrativas, tienen que registrar los ingresos que corresponden y
aplicar los gastos también que corresponden, de tal manera de que paguen los impuestos que deberían pagar conforme la actividad que realicen. Ahora que usted me decía esto, por ejemplo, se relaciona mucho, me imagino yo entonces, a lo que es también el trabajo informal de nuestro país, que es bastante alto. Sí, claro, la economía informal en este país es muy alta. Lo que pasa es que también sentimos que las autoridades de Hacienda, digamos que le dan mucho énfasis a este tema y sin embargo tal vez no sea tan material los montos que podrían recaudar a nivel informal versus los que sí están en regla, ¿verdad? Ahí hay otro tema, digamos, desde el sector privado lo que se siente mucho es que se aplican controles sobre los que sí están pagando realmente impuestos y sin embargo se dejan por fuera situaciones que podrían controlarse y que sin embargo la administración no está haciendo uso de las armas que tiene para controlarlas, ¿verdad? ¿Armas de qué tipo tiene la administración para controlarlos? Vamos a ver, el periodo de prescripción de las obligaciones tributarias es de 4 años. Entonces, en el caso de un contribuyente que presenta su declaración, digamos en este caso del periodo fiscal 2013, el cierre de este periodo ya la administración tributaria ya no podría revisar esa declaración del año 2013 que prescribe ahora el 31 de diciembre. De ahí en adelante tiene derecho a revisar o auditar todos esos años que vienen hacia adelante. ¿Se tiene una estimación de cuánto dinero podría estar perdiéndose ahí con esos profesionales que pues prácticamente engañan para no tributar y con lo que es el trabajo informal? Realmente el número es muy difícil estimarlo porque precisamente por la falta de información se han manejado muchas cifras y la verdad es muy difícil estimar este monto. Sin embargo, las autoridades tributarias o el Ministerio de Hacienda habla de muchos miles de millones de colones no hablemos de defraudación, sino que subvaluación de las bases imponibles y por ende de los impuestos dejados de pagar, ¿verdad? Ustedes como Colegio de Contadores Públicos se encuentran muy a menudo situaciones en las que los números no parecen encajar, ustedes tienen que llevar las cuentas, son los que se dan cuenta si algo está bien o mal. Se dan muchos casos en que ustedes tienen que corregir, que pedirle más información a los contribuyentes. Vamos a ver, lo que éticamente cabe aquí es informarle al contribuyente lo que realmente debe pagar. Al final de la línea, el contribuyente es el que toma la decisión de si decide aplicar las recomendaciones del caso o si decide seguir otra línea, ¿verdad? Uno lo que hace es limitarse a dar la recomendación y al final el contribuyente es el que toma la decisión. La administración tributaria lo que ha venido haciendo es incluso reformas legales en el sentido de que se le brinde o más bien se le dé también al contador o al asesor se le indique cierta responsabilidad en lo que es la presentación y pago de las declaraciones, situaciones que en su momento el colegio estuvo luchando para que no fuera así, porque al final de la línea, como te digo, el contribuyente es el que firma las declaraciones y el que es el único responsable de la misma. El contador, lo que te digo, lo que éticamente cabe es indicar qué es lo que debe tributar conforme a la ley, ¿verdad? Don Luis, nada más para saber, ¿cómo podríamos llegar esto también a los famosos offshore y a todo lo que ha estado ocurriendo para buscar, evitar también pues terminar pagando acá? Sí, vamos a ver, el tema de las offshore también ha sido un poco satanizado en este país por el tema de los Panama Papers en su momento. Sin embargo, también debo decir que se presta para situaciones que eventualmente podrían llevar a disminuir la carga fiscal en Costa Rica. Sin embargo, como te digo, el tema fue satanizado y no es por el hecho de tener una oficina abierta en Panamá significa defraudar impuestos. Perfectamente una compañía puede abrir
una oficina en Panamá y tenerla para algún tipo de análisis, qué sé yo, de mercadeo, de publicidad para el resto de la región, y simple y sencillamente se utiliza para como parte de la operación normal del negocio y no necesariamente se trata de una defraudación tributaria. Y hay que decirlo así porque nuestro sistema tributario en Costa Rica es un sistema territorial, así fue concebido, y únicamente se graban las rentas generadas en Costa Rica. Si así se concibió desde principios de los años 70, si se practican una serie de esquemas para efectos de aprovechar ese tipo de situaciones, tampoco es algo ilegal, ¿verdad? Son situaciones que la ley lo permite y que tampoco hay que satanizarlo de esa forma. Bien, muchísimas gracias, Luis Javier Porras, vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos. Así es, ya prácticamente vamos despidiendo la revista de Costa Rica Noticias el día de hoy. Nada más decirle que los primeros lugares de las candidaturas a diputados por la provincia de Heredia participan